Hemos invitado a Mariana Berlanga, justamente que viene de México, justamente porque en México, en Centroamérica y en general ahora mismo en toda América Latina estamos ante una coyuntura con el tema de violencia complicada, ¿no? Complicada en el sentido de que vemos viejas formas de violencia que aparecen en el continente, que además se enlazan con nuevas formas de pedagogía de la crueldad, ¿no? Y demostración pública de la violencia contra mujeres y niñas y personas trans, intersexuales. Entonces, para nosotras es muy importante posicionar el tema de la violencia en estas jornadas y además manifestar nuestro rechazo contra lo que hemos vivido más recientemente, que es el asesinato de Estado de 43, además pensemos en el número 43 niñas, que además resuena con Ayotzinapa y resuena con muchas cosas que han pasado en el continente, ¿no? Entonces, primero de todo queremos empezar rindiendo ese homenaje y vamos a terminar también rindiendo ese homenaje y ese duelo colectivo ante lo que nos está pasando en nuestra América. Me gustaría entonces dar la palabra a las compañeras que tenemos aquí al frente, que van a leer algo en relación a los acontecimientos recientes en Guatemala. Ralna Sonoma, Ansamajantartimento. Buena tarde para todas, para todos. Vamos a invitarles a que nos pongamos un momentito de pie. Y como un acto simbólico, espiritual, feminista, territorial y político, esta noche o esta tarde-noche nos vamos a unir a las luces y al fuego ceremonial que está encendido en el Parque Central en Guatemala, donde se está acuerpando y acompañando esta tarde nuevamente a las familias que están en duelo, que están en luto, al pueblo de Guatemala, pero también el mundo. Y esta tarde vamos a compartir con ustedes esta declaración que salió el día 10 de marzo, pero también vamos a encenderlo con la intencionalidad feminista de acuerparnos por los miles de cuerpos de hermanas también allá, y que trae la palabra nuestra hermana y compañera para hablar de los cuerpos también de las hermanas en México, en Ciudad Juárez, y con todo lo que se va a dialogar esta noche. Vamos a traer entonces nuestra primera intención este día, esta tarde, esta noche, con todos los fuegos que están encendidos en varios países en este momento, como una acción de acuerpamiento colectivo, pero también de amor por la vida, de que es posible acuerparnos en diferentes lugares del mundo para seguir luchando contra el sistema patriarcal. Tzucat, redes sanadoras ancestrales del feminismo comunitario de Tiximolé, Guatemala. No fue el fuego, fue el femicidio estatal. Para amanecer el día de hoy, por la mañana, todavía registrábamos 43 femicidios estatales. Estos femicidios estatales registrados de niñas que fueron calcinadas por la misoginia expresada en la inoperancia, negligencia e incapacidad por parte de las instituciones para el resguardo de su vida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Niñas provenientes de familias empobrecidas, algunas también indígenas de varios departamentos a nivel nacional, con historias de violencia sexual, abortos forzados, embarazos por violencia sexual, trata, huyendo del reclutamiento forzado de las masas, o del crimen organizado que había captado a falta de oportunidades para una vida digna. Desde este feminismo comunitario que es territorial, expresamos nuestra rabia e indignación ante los hechos de grave violencia que se suscitaron desde el día 7 de marzo, que conllevó la fuga masiva de 58 niñas, quienes fueron recapturadas por la Policía Nacional Civil y que para el 8 de marzo se encontraban hacinadas en un solo salón sin comida, sin poder asistir al servicio sanitario, sin bañarse, como parte del castigo impuesto por las autoridades del lugar.
Denunciamos a este Estado feminicida en Guatemala, porque mientras los funcionarios de las instituciones como la Secretaría de Bienestar Social, encargadas de este tipo de centros de protección a menores, ganan salarios impresionantes por compadrazgos y pagos por favores políticos con el gobierno de Jimmy Morales, han contado asesores sin el expertise y capacidad para el abordaje de las graves problemáticas de niñez y juventud en este país. Exigimos que se agilicen las órdenes de captura de los demás agresores sexuales implicados que se encuentran prófugos. Las niñas se agruparon porque denunciaban malos tratos, falta de amor, falta de comida, enfermedades, violencia sexual, intentos de suicidio, olvido de la sociedad, tortura. Se agruparon porque querían vivir, porque todavía tenían sueños como otras niñas en el mundo que disfrutan en libertad y alegría. Denunciamos que el Estado de Guatemala es responsable de esta tragedia, que enluta a las familias de las niñas y a todo el pueblo de Guatemala. Demandamos y exigimos un cuidado y protección integral para el resguardo de las niñas que se encuentran entre la vida y la muerte en los hospitales nacionales y de los Estados Unidos, como víctimas de esta tragedia que se suma a largo plazo y que garantice el resarcimiento y reparación, tanto para ellas como para sus familias. Saludamos a las hermanas, organizaciones, movimientos, comunidades y medios de comunicación que han respondido a nuestra convocatoria y se han pronunciado de diferentes maneras. Les invitamos a seguir informando a la ciudadanía de los diferentes países que se han manifestado frente a las embajadas y consulados de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, Costa Rica, Argentina, Montreal, Chile, Ciudad de México, Ecuador y otros tantos países. Para seguir haciendo fuerza, denuncia y demanda de justicia por la vida de las niñas y porque este femicidio estatal no quede en la impunidad. Seguimos convocando a que desde cualquier lugar del mundo encendamos veladoras blancas para acompañar a las niñas en el camino de su dimensión espiritual y que acuerpemos el duelo de las familias y del pueblo de Guatemala que demanda justicia. No fue el fuego, fue el feminicidio estatal. Las niñas y las mujeres no se tocan, no se violan, no se queman, no se matan. Las niñas y las mujeres no se tocan, no se queman, no se violan, no se matan. Vivas nos queremos, libres nos queremos, ni una menos. Vivas nos queremos, ni una menos. Bueno, con este acto queremos recordar, no olvidar y tener presente a estas 43 niñas en nuestra memoria y en nuestro activismo feminista. Por fortuna, junto a estos asesinatos, estos feminicidios, también asistimos a un ciclo de luchas feministas que abren caminos de esperanza y caminos de sanación. Entonces, en este sentido, para reflexionar tanto con la morfología de estos asesinatos en América Latina, pero también con el ciclo de esperanza que se abre en los distintos contextos de nuestros países, tenemos con nosotras a Mariana Berlanga. Mariana Berlanga viene de México, ella es profesora e investigadora en la Academia de Ciencia Política y de la Administración Urbana de la Universidad Autónoma de México. Ella ha trabajado durante más de 15 años pensando e investigando los crímenes, los feminicidios en Ciudad Juárez y su vínculo con los asesinatos en general en América Latina. Además, ella ha profundizado y ha pensado esta cuestión del feminicidio y la violencia generalizada en México,
también en Guatemala, ¿no? Ella trabajó también un caso comparativo con Guatemala. A partir de 2007 y en particular en la conexión de toda esta violencia en el contexto de guerra contra el narcotráfico. Ella además piensa la violencia desde la clave de género, pero muy claramente desde la clave de etnicidad y desde la clave de raza. Entonces, sin más, invito a Mariana Berlanga. Gracias. Hola, pues buenas tardes, muchísimas gracias a Cristina por haberme invitado. La verdad es que siento que es una súper responsabilidad traer este tema porque, bueno, como todos saben, México está pasando por una situación muy complicada y, bueno, obviamente lo que van a escuchar es mi mirada, ¿no? Que es una mirada que no necesariamente comparte mucha gente, ni siquiera muchas feministas, ¿no? Pero bueno, es simplemente eso, ha habido todo un esfuerzo por tratar de entender lo que está sucediendo y pues lo primero que quiero decir es que yo traigo sobre todo preguntas, lo mismo que decía Sila en la mañana, porque creo que estamos asistiendo a un cambio de época, creo que los conceptos que utilizábamos ya no nos están sirviendo para dar cuenta de la realidad actual y bueno, sobre todo creo que también es un nuevo reto para el feminismo, o sea, este momento actual de verdad justamente nos pone en esa dificultad de tener que pensar de una manera compleja, ¿no? Y bueno, y eso es bien complicado y eso es bien difícil, todas nuestras certezas se nos han removido y bueno, lo primero que les quiero contar ahorita, el tema de Guatemala me toca mucho justamente porque me remite a esa primera época en la que yo comencé a pensar el feminicidio, primero tratando de entender qué estaba pasando en Juárez, qué estaba pasando en las ciudades del norte de México y bueno, lo primero que supe fue que Guatemala era el país latinoamericano con índices más altos de feminicidio, ¿no? Del cual ni siquiera se hablaba, como en el caso de Ciudad Juárez, ¿no? El caso de Ciudad Juárez, por cosas que podemos analizar aquí, tuvo una visibilidad muy importante, yo creo que también gracias a los procesos de resistencia que se dieron ahí, pero bueno, justamente yo ya desde el 2007 estaba viendo que esto era un problema latinoamericano, ¿no? Era un problema regional y que además respondía, bueno, a un nuevo momento de América Latina que a lo mejor podemos definir o simplificar como como puede decir, la transformación a los estados neoliberales, ¿no? Toda esta entrada en vigor del neoliberalismo. En México, en 1993, acabábamos de firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, con toda la promesa de la modernización que se anunciaba en ese momento y bueno, ese fue justo el año donde se empezaron a denunciar estos crímenes seriales de mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? Y bueno, entonces soy una persona que sobre todo se ha dedicado a estudiar la violencia de género, la violencia feminicida, pero en esta nueva coyuntura no me ha quedado de otra más que pensar la violencia de una manera más general, ¿no? Porque creo que tampoco el feminicidio lo podemos ver pues aparte de todo el contexto, de todas las violencias a las que estamos expuestos la mayoría de las personas en la sociedad. Sectores cada vez más grandes de personas estamos siendo expuestos a la violencia, ¿no? Y yo lo que he visto en estos 15 años es justamente crecer ese porcentaje de población. Antes decíamos, bueno, son las mujeres, migrantes, fronterizas, trabajadoras de la maquila y bueno, después, bueno, son los jóvenes pobres, los jóvenes en una situación de precariedad, después, bueno, son los activistas, son los periodistas, son los estudiantes y bueno, y es en ese momento en el que estamos actualmente, ¿no? Entonces, por eso es que justamente me parece muy importante ampliar la mente, ampliar la mirada y pues preguntarnos en qué escenario nos encontramos actualmente, ¿no? Creo que ya la reflexión de feminicidio en México nos ha dado muchas claves, ¿no? Unas claves que quedaron como muy evidenciadas con el tema de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o sea, esta consigna a la que llegó finalmente la sociedad mexicana de decir fue el Estado, lo mismo que están diciendo ahora las guatemaltecas. Bueno, eso es una cuestión que las madres de Juárez venían diciendo desde hace 20 años. O sea, ellas venían denunciando el vínculo del Estado con el crimen organizado. Ellas venían diciendo, no es una cuestión de
no pueden resolverlo, es una cuestión de que no hay voluntad de resolverlo. O sea, hay poderes que se están beneficiando con los asesinatos y con las desapariciones de estas niñas, y bueno, y eso es justamente lo que no quieren que se investigue, ¿no? Entonces, y bueno, y a la par seguimos insistiendo en pedirle justicia al Estado, logramos la tipificación del feminicidio, etcétera, etcétera, y bueno, en el escenario en el que nos encontramos fue justamente en la predicción de las madres de Juárez, que hace 15 años decían, si ahorita están matando así a las mujeres, al rato van a matar a todo mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo más o menos les voy a dar unas 3, 4 ideas, ¿no?, que me parecen importantes como para detonar una reflexión. Me gustaría que hubiera preguntas, me gustaría saber ustedes cómo lo ven desde fuera, porque bueno, obviamente desde adentro el escenario es muy complicado, pero bueno, lo primero que yo considero es que sí es verdad que llevamos 10 años de pues la normalización de la violencia en México, ¿no? Es decir, es a partir de esa declaración de la llamada guerra contra el narcotráfico que lanzó el expresidente Felipe Calderón, cuando, bueno, asistimos a una escalada de violencia inusitada, ¿no? Donde, bueno, pues ya el escenario se convirtió en este escenario de cadáveres expuestos en plazas públicas, cuerpos colgando de los puentes, o sea, donde pues la sensación, además, todo esto en un nivel cada vez más generalizado a nivel país, pues es decir, ciudades que antes eran completamente seguras, símbolos de la modernización, como Monterrey, ciudades del norte del país, de pronto, bueno, se ven en esta situación donde la gente es extorsionada, la gente tiene que emigrar de su país, ¿no? Hasta ahora la Ciudad de México todavía se conserva como una especie de oasis, pero bueno, no sé hasta cuánto tiempo nos dure. Y pues ahí, digamos que este espectáculo de la violencia comenzó a ser lo normal, lo cotidiano, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso en realidad allá hay una continuidad, o bueno, o este tipo de violencia o el comienzo de este tipo de violencia lo podemos ubicar justamente con los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ahí es cuando, no es que antes no hubiera violencia, ¿no? Pero ahí es cuando, bueno, se rompe una frontera, se rompe un paradigma, ¿no?, de cómo ejercer la violencia, y ahí es cuando la violencia comienza a ser ostentosa, comienza a ser visible, comienza a tener un carácter espectacular. Es decir, si antes los asesinatos se escondían, es a partir de los años 90, con estos crímenes seriales de mujeres, cuando comenzamos a ver esos cadáveres expuestos. Es decir, no solamente el asesinato en sí, ¿no?, sino, bueno, pues la idea de que la población los vea, que la población se tope con ellos en un día normal. Es esa dimensión que Rita Laura Segato ha estudiado mucho, ¿no?, que es la dimensión comunicativa de la violencia, ¿no?, en el sentido de decir, bueno, la violencia en este momento no solamente tiene un fin instrumental, sino que tiene sobre todo un fin comunicativo, ¿no? O sea, algún mensaje están mandando esos cuerpos, algún mensaje están mandando esos asesinatos, y bueno, y esto obviamente desde un inicio ha generado pues sobre todo una reacción de miedo por parte de la población, una reacción de confusión. Desde mi punto de vista es una confusión a propósito, ¿no? Desde mi punto de vista es una política dirigida, ¿no? En la UACM estoy con un grupo de investigación de gente que está estudiando temas afines, y bueno, llegamos a la conclusión de que esto no es por azar, ¿no? O sea, eso es lo que hay que identificar bien exactamente, y esa es la tarea. ¿Cuáles son los poderes a los que les conviene que la población esté así? Obviamente la apuesta a la fragmentación social, ¿no? Yo por eso también he insistido muchísimo en que el feminicidio no solamente es un tema de mujeres, porque ahí, en esa familia donde hay un feminicidio, en esa comunidad donde hay un feminicidio, bueno, hay una ruptura de los lazos, una fragmentación, una desconfianza. Lo mismo con las violaciones. Bueno, el Estado de México ahora es el que además es vecino de la capital, ¿no? Bueno, es el estado con mayores índices de asesinatos y de violaciones sexuales, asesinatos de mujeres y de violaciones sexuales. Y entonces, bueno, todo esto parece ser parte también de una política dirigida. Y bueno, obviamente esto se retroalimenta
con la violencia al interior de los hogares. ¿Por qué? Pues por la llamada impunidad, ¿no? Que también a veces esa palabra no sé hasta qué punto, qué tanto nos siga diciendo, ¿no? Pero lo que se sabe, por lo menos en México, es que el asesinato de una mujer no va a tener ninguna consecuencia. O sea, no va a tener ni para la persona que lo llevó a cabo materialmente, ni para la persona que lo pensó, ¿no? Entonces eso lo puede realizar cualquier persona, ¿no? Independientemente de si tiene cierto poder o no tiene poder. Obviamente en el caso de las personas con poder, bueno, lo pueden realizar de manera muchísimo más libre, pero esa también es la pedagogía de la violencia, ¿no? De la que habla Rita Laura Segato. O sea, esa es la dinámica, ese es el mecanismo, esa es la manera mediante la cual, bueno, no solamente se han venido corrompiendo las instituciones, eso que antes llamábamos Estado, que en el caso de México particularmente, yo ya casi hasta pienso que ni siquiera tendríamos que pronunciar esa palabra, ¿no? O que cuando la pronunciamos tendríamos que definirla y redefinirla, porque evidentemente ya no es el Estado que teníamos hace 30 años. O sea, no solamente porque ha reducido drásticamente todas sus políticas sociales, sino porque en lo que se refiere a la responsabilidad y a la procuración de justicia, bueno, pues es inexistente. O sea, en México no hay justicia, las mujeres no tienen acceso a la justicia, pero prácticamente nadie tiene acceso a la justicia, ¿no? O sea, esa es la realidad, ¿no? Y eso, bueno, nos ha metido en un serio problema, ¿no? Y entonces, bueno, cuando hablamos del Estado, pues hay que pensar que justamente no es esa estructura, no es esa organización política a la que nosotros apelábamos como la que nos va a proporcionar el bienestar, y que sí está totalmente coludida con el crimen organizado, ¿no? En ese sentido, por eso el tema de Ayotzinapa en México fue un punto de inflexión, ¿no? Porque simplemente se confirmaron una serie de intuiciones que, bueno, cada persona que había perdido a un familiar o que le habían desaparecido un familiar, bueno, ya se lo presentía, pero bueno, ahí vimos, o sea, de manera espectacular a agentes del Estado llevándose a los chicos, ¿no? Y bueno, y al Estado sin sentir siquiera que tenía que dar una versión coherente acerca de lo que había sucedido, burlándose de las familias, burlándose de la población que pedía justicia, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, ahora también esa pregunta que tenemos enfrente es, no solamente es si seguir esperando que el Estado es el que haga justicia, sino qué es el Estado, ¿no? O sea, qué es esto que tenemos enfrente, cómo podemos pensar la justicia más allá del Estado. Esta es una discusión que, bueno, yo he tenido muchísimo con varias compañeras feministas en México, que siguen empujando leyes, que siguen empujando políticas públicas, cuando la verdad es que hay evidencias, ¿no? De que, bueno, las redes de trata son protegidas por el Estado. Las madres de Juárez que se han convertido en activistas ahora son las que son amenazadas. Algunas de ellas han sido asesinadas directamente por estar denunciando que existen estos grupos criminales y que estos grupos criminales están protegidos por el Estado, ¿no? O sea, es decir, no podemos pensar ya en esa separación. Yo creo que justamente esto responde a lo que la propia Rita Segato habla de las guerras informales, ¿no? Que yo pienso mucho en Guatemala y tengo como referencia a Guatemala porque yo tuve la misma sensación cuando estaba haciendo mi investigación de campo, pues que en Guatemala a alguien le convenía, ¿no? A alguien le convenía que hubiera estos grupos de jóvenes delincuentes, ¿no? Cuya única opción en la vida era ser delincuentes, ¿no? Porque, bueno, pues no tenían ninguna otra posibilidad de insertarse en la sociedad, no hay posibilidades de educación, no hay posibilidades de trabajo, y bueno, creo que eso es justo lo que estamos viviendo en México, ¿no? Una amiga mía guatemalteca, Gladys Zul, ¿no? Ella dice que México se está centroamericanizando, justamente, ¿no? Porque lo que tenemos es ese escenario, ¿no? Además, bueno, toda una población joven que el Estado no sabe qué hacer con esa población, ¿no? Porque, bueno, obviamente no es funcional para estos poderes económicos y, bueno, eso implicaría invertir un montón de dinero que el Estado ya, por supuesto, no está dispuesto a invertir, ¿no? Entonces, eso es lo que se le considera la población desechable, ¿no? Y, bueno, y en todo este escenario,
ya se imaginarán ustedes que hablar de feminicidio es todavía más complicado, ¿no? Sobre todo a partir de que se desató la guerra contra el narcotráfico. Ahí ya llevábamos todo un trabajo, ¿no? Impulsamos incluso la tipificación del feminicidio, que bueno, ya sabemos también que una ley no puede cambiar una realidad tan compleja, ¿no? Pero bueno, era importante dejarlo en la ley, sobre todo porque en un nivel simbólico sí es muy importante. Pero bueno, después del 2007, del 2008, del 2009, cuando además Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad más peligrosa del mundo, fue la época en la que Ciudad Juárez estuvo militarizada, fue cuando más derechos humanos se violaron a la población en general. Obviamente los índices de feminicidio crecieron terriblemente y entonces, bueno, ahí otra vez comenzó el cuestionamiento de, pero entonces, ¿por qué siguen hablando de feminicidio, no? Si están matando a todo mundo. Bueno, el tema es ver esa especificidad de la violencia, ¿no? Yo creo que ahí con los investigadores de la frontera norte sí hemos estado como muy claros en que, bueno, cada violencia tiene su especificidad, cada violencia tiene su mecanismo, cada violencia tiene su lógica, y en ese sentido hay que entender estas lógicas, no para decir que hay crímenes más importantes o menos importantes que otros, pero sí que obviamente no nos matan de la misma manera ni por las mismas razones, ¿no? Y bueno, una vez estableciendo la especificidad, también hay que ubicar la continuidad, ¿no? Que es una de las cosas que me parece importante, ¿no? Justamente pensando que todo esto es parte de un escenario muchísimo más complejo. Yo, por ejemplo, una de las continuidades que veo muy fuertemente es el tema de la estigmatización de la víctima, ¿no? O sea, sabemos que cada vez que aparece una mujer asesinada se le estigmatiza porque seguramente se lo merecía, porque seguramente era prostituta. Ese es el estigma. O sea, el estigma recae directamente en el ejercicio de su sexualidad, ¿no? Ahí todo el mundo se pone a preguntar que cómo iba vestida, que qué hacía en la calle a esas horas de la noche, a esas horas de la madrugada, etcétera, etcétera. Y eso sigue siendo así, o sea, y bueno, y el Ministerio Público así funciona. Esas son las primeras preguntas que hace cuando una familia va a denunciar que su hija no ha aparecido en 24 horas o en 48 horas, etcétera, etcétera. Ahora, lo que tenemos en este nuevo escenario es también el estigma de otros sectores de la sociedad. O sea, ¿qué pasa cuando un joven aparece asesinado? Seguramente era parte del crimen organizado, seguramente andaba en malos pasos, seguramente era criminal, ¿no? O sea, el hecho de ser pobre ya lo estigmatiza de tajo, ¿no? Y eso hace, o sea, y esto tiene repercusiones concretas en la procuración de justicia, ¿no? Porque es a partir de esos estigmas que se impide la realización de las investigaciones, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, pues son cada vez más amplios los sectores de la población que sufren de esto. Los periodistas, ¿no? Es uno de los gremios más afectados en México. Se dice que actualmente el peor país latinoamericano para ejercer el periodismo es México, no solamente por las condiciones de precariedad en las que tienen que trabajar los periodistas, sino porque, bueno, hay cifras alarmantes de periodistas asesinados y sobre los que recae ese estigma, además. Seguramente tenían negocios con el crimen organizado, seguramente algún vínculo tendrían. El tema es que ahora no se puede establecer esa frontera entre víctimas y victimarios. O sea, en México hemos llegado a un momento en el que, ¿cómo les puedo decir? Bueno, toda esta corrupción también ha permeado la sociedad, obviamente, ¿no? O sea, ¿quiénes son los candidatos para formar las filas del sicariato? Bueno, pues obviamente los jóvenes pobres que no tienen ninguna otra posibilidad, ¿no? Y bueno, ya haya habido una ruptura de los lazos sociales, pues si se puede hablar de los valores, ¿no? Y bueno, obviamente la sociedad misma también forma parte de todo este foco de infección, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista, ahí coincido muchísimo con Rita Segato cuando habla de la informalidad, del carácter informal de estas guerras, es que el objetivo es perpetuar la guerra, ¿no? O sea, el objetivo es, seguir generando esta confusión, seguir rompiendo los lazos sociales, porque así es más difícil que la gente se organice, porque tu enemigo puede ser el vecino, ¿no?
y bueno, porque no hay posibilidad de reclamar nada, ¿no? Y bueno, a la par de todo este razonamiento y bueno, de toda esta interpretación de lo que está sucediendo, ¿no? Que sí creo que con eso coincidimos muchas y muchos, pues bueno, a mí la parte que realmente me parece muy esperanzadora y que bueno, y es algo que quiero dejar aquí, ¿no? Porque también siempre nos quedamos así como en la mala noticia, ¿no? En el horror, que yo creo que es parte de la política, entonces justamente no hay que quedarnos en ese, pues en ese lado, es que ha habido procesos de resistencia muy interesantes y bueno, los podemos ver y los podemos constatar. Yo desde mi perspectiva feminista, ¿no? Habiendo militado mucho tiempo en el movimiento feminista, yo lo que creo es que también tenemos que tener una mirada muchísimo más amplia, como para saber qué ubicamos como resistencia, ¿no? O sea, es decir, la resistencia no nada más tiene este formato que a veces nosotros nos imaginamos desde este pensamiento activista, o sea, que tendría que ser pues un poco lo que han hecho las madres de Juárez, por ejemplo, que ha sido impresionante, que desde los años 90 no nos hubiéramos enterado de esa realidad si no hubiera sido por ellas, y ellas han cuestionado directamente al Estado, se han formado como activistas, ¿no? Pero bueno, además de eso, hay muchas formas de resistencia que creo que son muy importantes en el sentido de que, bueno, pues hay todo un sector, y ahí sí creo que las mujeres han sido protagonistas, no sé, porque todavía no responde la pregunta, ¿no? De por qué las mujeres, pero las mujeres son los principales actores que están reclamando a los desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Son quienes están creando brigadas, quienes están convirtiendo en investigadoras profesionales, porque además el Estado no está buscando a los desaparecidos, ¿no? O sea, el Estado nada más da largas y dice, sí, hombre, o sea, usted llene este formato en algún momento. Y bueno, y es a partir de estas familias que nos hemos enterado que vivimos en un país de fosas, ¿no? O sea, realmente. O sea, no es por el Estado, por decirlo de alguna manera, es por estas familias que sí han dado a la tarea a buscar ellas con sus propios medios, a crear vínculos solidarios. Ese proceso ha sido súper interesante, ¿no? Así como también ha habido colectivos de mujeres que han ayudado a los migrantes, por ejemplo, que bueno, ahí es un tema que yo no he estudiado mucho, pero yo casi que podría decir que para entender el momento actual y para entender bien este escenario de violencia y que cada vez se expande más, habría que empezar a ver qué pasa con los migrantes, ¿no? O sea, cómo son tratados los migrantes, cuáles son las violencias que recaen sobre ellos y sobre ellas, ¿no? Obviamente sobre las migrantes mujeres, bueno, pues ahí hay una diferencia también, ¿no? Pero bueno, en ese sentido sí resulta como muy esperanzador que a pesar de este escenario donde la apuesta es el rompimiento de los lazos sociales, donde la apuesta es la desconfianza, bueno, pues hay, pues ahora sí que ciudadanos y ciudadanas de a pie, ¿no? Que están haciendo todo un trabajo de supervivencia, ¿no? O sea, y de ayudar a los otros y a las otras a sobrevivir. El caso de las madres centroamericanas, por ejemplo, en búsqueda de sus hijos, bueno, ha sido un movimiento muy importante en México. Ahora, el 10 de mayo, que era el día tradicional donde se celebraba el Día de la Madre, una fecha muy comercial y bueno, muy patriarcal y todo lo que ustedes quieran, bueno, pues ahora se ha convertido en un día de resistencia, en un día de lucha, en un día de denunciar realmente en qué país vivimos, porque acá los mexicanos estamos denunciando todos los discursos de Trump, ¿no? Cuando nosotros hacemos exactamente ese mismo trabajo con los migrantes centroamericanos. Y bueno, ya han sido colectivos de personas de a pie, les decía, las mujeres están teniendo un momento muy protagónico. Y bueno, una de las formas de resistencia que yo estoy estudiando actualmente y que me parece también muy esperanzadora y que bueno, y que es una además experiencia que se puede replicar en todos estos contextos donde vemos reproducirse la violencia, es la labor de
un cierto grupo de periodistas, ¿no? Pero también, no sé por qué razón, las periodistas mujeres se están destacando por, bueno, tener un trabajo impresionante de valentía, de solidaridad. Es gracias a las periodistas de a pie, que es un colectivo que existe en México actualmente, que se conforma justamente ante esta conciencia de pues la violencia a la que está siendo expuesta el gremio, ¿no? Y decir, bueno, nosotros nos tenemos que cuidar, de alguna manera por lo menos tenemos que saber uno del otro, ¿no? Mientras estamos cubriendo la violencia, mientras estamos cubriendo lo que hacen los cárteles, etcétera, etcétera. Y bueno, y este grupo de los periodistas de a pie, que en realidad son las periodistas de a pie porque son como 9 mujeres y 2 hombres, ¿no? Bueno, se han dado la tarea de relatar impresionantemente todo lo que no se ha querido que se sepa, ¿no? O sea, por ejemplo, cuál ha sido la actuación directa del Estado en muchos de los casos de desaparición, en muchas de las tragedias, ¿no? Por ejemplo, el incendio que hubo también en una discoteca en la Ciudad de México, ¿no? El News Divine, ¿no? que aparentemente se dio a conocer como una tragedia y bueno, y ahí se supo que en realidad fue pues una acción de control directa contra los jóvenes en una situación de precariedad, etcétera, etcétera. Y bueno, y donde estas periodistas han dado nombres, apellidos de funcionarios, todo el seguimiento que se le dio al caso de Javier Duarte, que es el gobernador de Veracruz actualmente, bueno, disque prófugo, ¿no? O sea, realmente lo dejaron salir del país impunemente, esa es la dinámica que estamos viviendo. Y bueno, y toda esta información en realidad, desde mi punto de vista, el papel que está teniendo es conformar la memoria de lo que está sucediendo ahora, ¿no? O sea, creo que la memoria es una cuestión fundamental, ¿no? A la que no podemos bueno, dejar de ver como un elemento de resistencia, porque es justamente lo que podría pues garantizar que no se vuelva a producir esta situación, ¿no? Y creo que si no fuera por estas periodistas, ¿no? que valientemente están denunciando, digo, desde los negocios de la casa del presidente de la República, ¿no? Hasta, pues entonces la población mexicana no tendría ni una mínima pista de lo que está sucediendo, porque ¿qué es lo que sucede? Que cada quien lo vive de manera aislada, en la soledad. Obviamente cuando uno recurre a la procuración de justicia formal, la apuesta es que a esto se le dé seguimiento de manera individual, también de manera aislada, empezando de cero siempre, ¿no? Y bueno, gracias a estos grupos y gracias a estos colectivos se ha venido dando como un proceso de comprensión de lo que, bueno, es un intento de comprensión, porque yo creo que hasta ahora todavía tenemos muchísimas más interrogantes, ¿no? Y bueno, y en lo que tiene que ver con las resistencias y las luchas de los colectivos feministas, ¿no? También ha habido como un brinco muy importante. Llevamos más de 23 años denunciando el feminicidio. Aún así, la mayoría de nuestras marchas, incluso cuando las madres de Juárez venían a la Ciudad de México, eran mínimas, ¿no? O sea, participábamos a veces 100 personas, 200 personas, ¿no? Y bueno, y lo que hemos visto últimamente es que, bueno, ha habido pues un proceso como de concientización muy interesante. Yo lo ubico muchísimo en la gente joven, en las nuevas generaciones. Me emociona ver cómo las jovencitas ya no están dispuestas a naturalizar esa violencia como nosotras la naturalizamos, ¿no? Que están denunciando que tienen que vivir acoso permanente en el transporte público. El 24 de abril del año pasado, bueno, tuvimos la marcha masiva más importante que hemos logrado tener en México en relación a este tema, ¿no? Y bueno, fue una marcha muy sui generis también, porque lo que vimos fue una pluralidad impresionante, ¿no? De colectivos feministas, de colectivos lésbicos, de colectivos trans, de colectivos de hombres, bueno, concientizados en relación al tema, de familias, y bueno, y esto ha sido realmente una cuestión que nos ha llevado muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo, y aún así
Creo que también hay muchas preguntas, hay muchos autocuestionamientos en los que habría que trabajar, ¿no? Como por ejemplo, pues por qué nuestras acciones siguen estando tan reducidas a un cierto sector de la población, ¿no? Prácticamente son sectores universitarios, sectores académicos, ahí nos está faltando como una mirada más integradora, ¿no? Lo que decía Sila hace rato, y bueno, yo creo que ahí habría que trabajar también en qué mensajes estamos mandando, por qué tantas mujeres que sufren violencia no se sienten identificadas con nuestro discurso. Esta es una pregunta, ¿no?, que siempre genera como muchísima incomodidad al interior de nuestros propios feminismos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante hacerla, ¿no? Porque sí que hay un amplio sector de la población sufriendo directamente esta violencia, ¿no? Pero bueno, ¿cómo traducir eso en acompañamiento, cómo traducir eso en creación de redes, ¿no? Yo por eso siempre trato de pensar la justicia más allá del ámbito formal, ¿no? Más allá del ámbito institucional, que en México ya está totalmente colapsada. O sea, nosotros vivimos en un país con las leyes más vanguardistas de América Latina y en donde la ley es letra muerta, ¿no? Así que, bueno, ya en ese sentido ya no nos queda muchísima discusión que dar, ¿no? Más bien, en este momento es, bueno, ¿y cómo generamos otros procesos de resistencia, otra concepción de la justicia que vaya pues incluso por el resarcimiento de la justicia moral, ¿no? De nosotros pensar, sentir que no somos culpables, que no tuvimos la culpa, que podamos estar acompañadas, que podamos decir los nombres y apellidos de las personas que nos violentan. Las universidades, no sé aquí cómo les vaya con ese tema, ¿no? Pero son espacios donde no estamos para nada fuera de la violencia feminicida ni de la violencia de género. Bueno, en mi universidad, que es en la que yo trabajo, ya tenemos por lo menos 2 casos claros de feminicidio, ¿no? Uno de ellos cometido por otro estudiante de la universidad. Y bueno, ya es un tema que nos ha costado muchísimo trabajar al interior, ¿no? Porque siempre vemos la violencia como si estuviera por fuera de nosotros, ¿no? Como si, bueno, aquí no nos toca. Y bueno, y en ese sentido pues habría muchas cosas que pensar, así que esa es la invitación. Ya se me acabó el tiempo. Gracias. Gracias.